La unidad 12, test no paramétricos, lo consultamos con Mimi y ella creo que les dio algo de práctico. No vamos a llegar a verlo con nosotros, pero ella creo que les dio algo de práctico, seguro ¿cómo se llama? Multinomial, seguro que vieron práctico, ¿no? Igual eso después lo que es temas y demás lo pasamos por el grupo. Un ejemplo les dio de multinomial. Sí, multinomial es el más fácil de todos. Y no sé si llegaron a test de independencia. Me parece que no. Este es el último práctico seguramente que vamos a ver, si llegamos a hacer los 3, y si no, igual. Ahora lo que vamos a ver es error tipo 2, ¿sí? Acá les trajimos un test derecho, un test izquierdo y un test bilateral para que puedan ver cómo se calcula en cada uno de ellos, pero la lógica es la misma, por lo cual si no llegamos a ver uno, después lo pueden resolver ustedes solos, eso no hay problema, y ya la próxima clase que nos queda vamos a hacer repaso, así que este sería el último práctico, digamos. Bueno. No sé, mi voz está por ahí el 12, creo que no, sí. El 12, no sé si dijeron algo, si práctico, no sé si Mimi dijo que había dado un ejercicio, un ejemplo, pero bueno, después les pasamos bien los temas. Bueno, lo que vamos a ver en el práctico 5, como les decía recién, es lo que es error tipo 1 y error tipo 2. ¿Qué era el error tipo 1? Vamos a hacer un repaso para que quienes no estén tan en tema, refresquemos un poquito. ¿Qué era el error tipo 1 y el error tipo 2? Dale, joya, gracias a mí. ¿Qué era el error tipo 1 y qué era el error tipo 2? 1 cuando rechazo hipótesis nula, rechazar hipótesis nula cuando es cierta, ¿no? Y el error tipo 2, ¿cuál era? No rechazar hipótesis nula y que sea como falsa. Perfecto. En el teórico, Mimi les debe haber dado un cuadrito, ¿sí? Donde decía que podía pasar. Si la hipótesis nula es cierta, yo puedo tomar dos decisiones. O rechazo, que sería el error tipo 1, o no rechazo, que es hacer bien las cosas. Y si la hipótesis nula es falsa, también puedo tomar dos decisiones. Rechazo o no rechazo. Si no rechazo, estoy frente a lo que se llama el error tipo 2. Y si rechazo, estoy haciendo bien las cosas porque la hipótesis nula era falsa. ¿Cómo se simbolizaba el error tipo 1? A ver si encontramos el simbolito. ¿Cuál era el error tipo 1? Alfa, que es el que vemos siempre. ¿Lo tenemos por acá? Sí. Alfa. ¿Y cómo se simbolizaba el error tipo 2? Con beta. Le vamos a poner B. ¿Sí? 1 menos beta, ojo María Cruz. ¿Qué sería 1 menos beta? La potencia. ¿Y qué era 1 menos beta? ¿Qué significa? Lo correcto, rechazar siendo falsa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, que yo vi que hicieron un ejercicio también en clase. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Donde calculemos cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Y por diferencia, ¿sí? O también lo pueden calcular, vamos a obtener cuánto vale ese 1 menos beta, esa potencia, es decir, la probabilidad de hacer bien las cosas, de rechazar siendo falsa. Quizás
cuando darlo por acá por la compu es un poco más difícil por los gráficos. Yo los tengo hechos, en Infostat los pueden hacer, pero lo más fácil siempre es hacerlo en el papel ustedes, ¿sí? Para ubicarse dónde está cada una de las probabilidades. Yo se los voy a mostrar, ¿sí? Pero eso no hace falta que lo hagan en Infostat, lo pueden hacer en un papel, ¿sí? Para que sea más fácil identificar. Fíjense que nos dice, G&M Asociados, ¿sí? Basa la tarifa que cobra a sus clientes en la suposición de que una encuesta por teléfono se puede realizar en un promedio de 15 minutos o menos. Si se necesita más tiempo en promedio, se cobra una cantidad adicional. Con una muestra de 35 encuestas, vamos anotando los datos, una desviación estándar muestral de 4 minutos, ¿sí? Un nivel de significancia del 0,01, que ¿qué sería esto? Alfa, ¿ok? Se usará como hipótesis nula mu menor o igual a 15. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa si esa es la hipótesis nula? Mayor. Mayor, el igual, exacto, está la nula. Entonces, es mayor a 15. ¿Sí? Y siempre, chicos, si yo hago, después les muestro los gráficos que tengo hechos, pero si nosotros acá, a ver, no, vamos a hacer así. Fíjense, si nosotros estamos acá frente a un test lateral derecho, ¿dónde tengo la zona de rechazo? La colita de alfa. ¿De este lado? Esto sería 1 menos alfa, se nos borró acá. No me deja agregarlo. Fíjense. Vamos a hacerlo para que todos lo vean. Si yo tengo una función de densidad, fíjense que esto es z, ¿sí? Porque esto vale 0. Si yo estoy hablando de este test, ¿dónde tengo la zona de rechazo? La tengo de este lado. Vamos a copiar esto. No es fácil. De este lado tengo mi zona de rechazo, ¿están de acuerdo? Y de este lado, ¿qué tengo? Uno menos alfa. ¿Qué sería esta parte de la colita? Rechazar, ¿sí? Siendo verdadera, porque yo parto del supuesto que la hipótesis nula es cierta. Entonces, en el primer gráfico, chicos, lo que vamos a hacer acá, vamos a cambiar este gráfico cuando empecemos a hacer el cálculo para ponerle el valor de la media acá. Fíjense, primer gráfico, si yo parto que la hipótesis nula es cierta, el único error que puedo ver es el error tipo 1.
¿Por qué? Porque la hipótesis nula es cierta. Entonces, si es cierta, tomo dos decisiones. O acepto, y estoy ok, o rechazo y cometo el error tipo 1. ¿Se ve? Necesito que acá me sigan porque esto es bastante largo y a medida que vamos avanzando, ¿sí? No quiero que se pierdan. Entonces, en el primer gráfico, ¿sí? Lo que veo es, si la hipótesis, parto del supuesto que la hipótesis nula es cierta, entonces esta colita, porque estoy en un test lateral derecho, la probabilidad de cometer el error tipo 1. Porque esta parte, acá tengo zona de rechazo, y acá tengo zona de aceptación. ¿Se ve? ¿Estamos hasta acá? Bueno, lo que quiero hacer es cambiarle este gráfico, pero vamos a ver. Yo acá tengo la desviación estándar, ¿no? ¿Qué voy a necesitar yo para calcular, ¿sí? Si yo quiero saber, esta es mi zona de rechazo y esta es mi zona de aceptación, fíjense que el punto A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de cometer un error tipo 2? Si la verdadera media de los tiempos es mu 15,5. ¿Cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2 si la verdadera media de los tiempos es 16? ¿Cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2 si es 17? ¿Cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2 si es 18? Dibuje la forma general de la curva de potencia de esta prueba. Entonces, yo en esta, ¿sí? Planteo que la hipótesis nula es cierta, es 15. El único error que veo es el error tipo 1. ¿Por qué? Porque puedo rechazar siendo verdadera. No hay hipótesis nula falsa acá, entonces no puedo cometer el error tipo 2. ¿Qué es lo primero que necesito, ¿sí? Para poder calcular los errores tipo 2? Ya vamos a hacer los otros gráficos, pero lo primero que necesito es determinar cuál es este valor crítico, es decir, a partir del cual rechazo y a partir del cual acepto. ¿Se ubican lo que le estoy diciendo? Perfecto. ¿Qué estadístico voy a utilizar acá? T, perfecto. ¿Por qué T y por qué Z? Es T, pero ¿por qué T y por qué Z? Porque no conozco la varianza poblacional. Fíjense, tengo el S chiquito, o sea, el único que puedo tener es el S cuadrado, estimado. ¿Mm? Entonces, ¿cómo calculo este valor? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo este valor? Me dice Camila, U más T por X media. Bueno, pero ¿cómo calculo todo eso? Por sigma de X media. S de X media sería. Lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Si yo sé que T es igual a X media menos la mu dividido S de X media, esto lo tienen que haber visto en el teórico, si esa es la fórmula general de T. ¿Yo qué puedo calcular con T? ¿Este valor o no? ¿Cómo calculo este valor en T? Me voy al Infostat, estadísticas, probabilidades y cuantiles, T-Student. ¿Cuántos grados de libertad?
n menos 1, 35 menos 1, 34, ¿sí? ¿Y dónde pongo el 0,01? Para calcular ese valor, lo tengo que poner acá. Porque yo sé que esta colita vale 0,01 y yo necesito cuánto vale este valor en t. El valor en t, ¿sí? Vale 2,44, ¿les dio eso? Perfecto. 35, bueno. Entonces, fíjense una cosa, si yo tengo el t, el s de x media lo puedo calcular, y el mu lo tengo, ¿sí? Porque ¿cuánto vale mu? $15. Entonces, fíjense, lo que yo tengo que hacer es despejar para saber cuánto vale este valor crítico en x media. Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Qué es lo primero que necesito calcular? Se me corre todo. El t lo tengo. S de x media lo voy a pasar multiplicando y la media lo voy a pasar sumando, como bien me dijeron recién, ¿o no? Yo necesito calcular x media, pero ahora, ¿cuánto vale el S de x media? $4, me dicen. ¿Todos están de acuerdo con Ignacio que el S de x media vale 4? Perfecto. El S de x media, ¿sí? Tengo que hacer, ojo, esta es la desviación estándar, yo necesito el error estándar, y el error estándar era sigma dividido raíz de n. ¿Se entiende, chicos? Entonces, mi x media crítico, que llamamos crítico porque es el valor que me separa entre mi zona de aceptación y mi zona de rechazo, no va a ser otra cosa que el t por el S de x media ¿más qué? 15. Porque lo que estoy haciendo es despejar esta fórmula. T por S de x media más mu bajo hipótesis nula, que sería 15. ¿Está claro? $16,65. ¿Me siguen? Y previo a eso, déjenme que les quiero cambiar. Espérenme un segundo que quiero cambiarles el gráfico. Para que se vea un poquito mejor, esto habíamos dicho. Ah, es que lo vamos a tener con normal. Fíjense, yo acá, ¿sí? Supongamos que yo acá podría graficar, si ponemos en el eje X media, yo acá que tendría 15. ¿Me siguen? Y el que estaría acá a la derecha, que es el que me determina la zona de rechazo y la zona de aceptación, es 16,65, lo cual es totalmente lógico, porque esto
Si yo pudiese dibujar X media, pero T no me lo permite, ¿sí? Se los voy a hacer con normal para que vean lo que les estoy diciendo. Yo acá le pongo 15, varianza 1,35, 22. $16.65, lo que pasa que no me va a dar, pero ahí está. Esto es lo que quiero. Fíjense una cosa, este gráfico es el mismo que el de arriba, pero lo que tengo en el eje de las X es X media. Mi mu es 15, en T vale 0. El que me determina la zona de rechazo y la zona de aceptación es ese valor que acabamos de calcular, que es 16.65. Entonces, de este lado, tengo la zona de rechazo y de este lado tengo mi zona de aceptación. Y quien me determina si rechazo o acepto es esta barrera, el valor crítico, ¿sí?, de 16,65. Entonces, si caigo de este lado, puedo cometer el error tipo 1, alfa, y si caigo de este lado, estoy haciendo bien las cosas, que sería 1 menos alfa. Y esto es bajo hipótesis nula cierta 15. Ahí vamos, Gabriel. Hasta acá me siguieron lo que hice. Esto es T y esto es X media, donde la mu es 15 y este 16, chicos, no es otra cosa que esa barrera que me dice para acá rechazo y para acá acepto. ¿Hasta ahí el resto me sigue? Bueno, ahí Gabriel me preguntó cómo calculo el S de X media, gente, es el error estándar, que no es otra cosa que S sobre la raíz de N. ¿Sí? Esto ya lo venimos viendo hace tiempo. Recuerden que no es lo mismo S que S de X media. Uno es la desviación y el otro es el error estándar. ¿Ok? Bueno, primer punto nos dice, si yo tengo una mu de 15,5, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2? Entonces, si yo acá tengo que la mu vale 15,5, o sea, voy a una hipótesis nula falsa, primer gráfico, gente, que plantean, y esto lo repito siempre porque después se equivocan, primer gráfico que planteamos donde la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Únicamente veo el error tipo 1, porque no puedo rechazar, no puedo no rechazar siendo falsa porque es cierta, o sea, no puedo cometer el error tipo 2, solamente veo el error tipo 1. Cuando yo paso a una hipótesis nula falsa, donde en vez de ser 15 es 15,5, fíjense, a nivel gráfico, se los voy a hacer para que entiendan. ¿Cómo lo hace? Esto ustedes háganlo a mano, que es más fácil. 1,35 habíamos dicho. Yo acá lo estoy graficando con normal porque no me deja poner, en T no te deja cambiar las cosas. Ahí está. Los parámetros. Fíjense. Si yo me voy un poquito más a la derecha, donde en vez de tener mu 15, tengo mu 15,5 y tengo la hipótesis nula falsa, si yo este valor, ¿sí? Si yo este valor, lo estoy poniendo aproximado porque no sé exactamente dónde cae, si yo este valor de 16,50 lo traslado a una mu de 15,5, para este lado me va a decir, de nuevo, rechazamos.
Y para este lado, lo paso igual, fíjense. Si para la derecha rechazaba, acá también para la derecha sigo rechazando. Y para la izquierda, zona de aceptación. Entonces, si acá la hipótesis nula es falsa y yo caigo en zona de aceptación, es decir, de este lado, ¿qué estoy haciendo? Si yo estoy en una hipótesis nula falsa y caigo en zona de aceptación, ¿qué estoy haciendo? Aceptando, perfecto. Pero si error tipo 2, excelente. Esta parte es beta, ¿sí? Y si caigo de este lado, es decir, rechazo siendo como falsa, perfecto. Esto sería 1 menos beta. ¿Se ve a nivel gráfico? Es lo mismo que lo que estoy haciendo arriba, solamente que me vengo un poquito más a la derecha del gráfico porque ya no es más 15, es 15,50. Pero el valor crítico sigue siendo el mismo, 16,65, que más o menos estaría por acá. ¿Mm? Si de este lado rechazaba, perfecto, porque estoy en una hipótesis, estoy rechazando 1 menos beta. Hago bien las cosas. Si caigo de este lado, ¿qué cometo? El error tipo 2, beta. ¿Ok? La diferencia va a ser el error. Ahora es tipo 2, entonces beta. ¿La diferencia de qué? O sea, acá lo que estoy haciendo es de nuevo, tengo otra mu. ¿Cuál es la probabilidad que yo acepte siendo falsa? Esta partecita, beta. Y de este lado, 1 menos beta. ¿Se ve, gente? Y esto, tengo X media. La diferencia entre la hipótesis falsa o cierta, decía. En el primer gráfico, chicos, la hipótesis nula es cierta, 15. Solamente, ¿sí? Vamos a ver el error tipo 1. Cuando yo parto una hipótesis nula falsa, el error que cometo es el tipo 2. No puedo cometer otro error. Sí, porque estoy diciendo, la hipótesis nula es falsa. ¿Cuál es la probabilidad que yo la acepte? Esta parte. Error tipo 2. ¿Por qué falsa? Si es falsa y la acepto, error tipo 2. Si es falsa y la rechazo, ok, error tipo 1. Hacer bien las cosas, potencia. Por eso lo podemos calcular analíticamente. ¿A qué cosa? Ahora vamos a calcular todas las probabilidades, sí. Fíjense una cosa, después nos va pidiendo 15,5, 16, 17, 18. No les voy a hacer el gráfico de todos porque no vamos a terminar más. Pero fíjense, a medida, acá como es beta respecto de 1 menos beta, esta área bajo la curva, ¿más grande o más chiquita? ¿Cómo creen que es beta respecto de 1 menos beta? Es más grande. Más grande beta, o sea, la probabilidad de cometer el error tipo 2 es más grande. Ahora, si yo me voy a una mu de 18, fíjense, ya vamos a los cálculos, yo quiero que lo entiendan. A ver si me deja copiar. Ahí está. Si yo me voy a una mu de 18, fíjense, bueno, esto no me trajo el 18 ahí, pero es 18. Si yo me voy a una mu de 18, este valor crítico, que no es otra cosa, sigue siendo 16 y pico, 16,65. Para la derecha tenía la zona de rechazo, sigue siendo lo mismo. Y para la izquierda tengo la zona de aceptación, por lo cual voy a cometer el error tipo 2. Fíjense qué va a pasar. Ahora, ¿cómo es el área bajo la curva, esta partecita de beta con esta partecita 1 menos beta? ¿Ven cómo beta se va achicando? A medida que me aleje, chicos, es mucho menos la probabilidad que yo cometa el error tipo 2.
porque me estoy alejando, ¿sí?, de esa hipótesis nula falsa. Entonces, a medida que me alejo, si yo después les doy una mu de 25, va a ser mucho más chiquita, y si yo les digo una mu de 100, casi que va a ser nula la probabilidad de que yo no rechace siendo falsa. A medida que me alejo, beta se hace cada vez más chiquito. ¿Pero por qué? Fíjense en el gráfico. Si el 16 para allá me dice, bueno, cometé el error tipo A, a medida que yo me voy para la derecha, ¿sí?, para valores más grandes de la media, el B va a ser cada vez más chiquito. ¿Ok? Entonces, vamos al cálculo en sí. Dudas hasta acá en el gráfico, se los hice para que entiendan, ¿sí? Este era con T y todos los demás ya les puse X media. ¿Estamos hasta acá? Esto es una introducción para que me entiendan cómo es a nivel gráfico. Entonces, fíjense, ¿qué nos estaba pidiendo? Nosotros tenemos, vamos a hacer un cuadrito. Tenemos 15, 15,5, 16, 17 y 18, ¿no? Bien. Fíjense una cosa, nosotros como estamos trabajando con T, ¿yo qué tendría que hacer? O sea, ¿qué me está pidiendo acá? Me está pidiendo, me dice, si vale 15,5, ¿cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2? Bueno, me está pidiendo esta área bajo la curva. No es tan difícil, cosa que sabemos hacer, ¿o no? Calcula una probabilidad. Cuando vale 16, calcula la probabilidad de beta. Cuando vale 17, 18, calcula esta probabilidad de beta. Pero como estamos trabajando con T, ¿sí?, yo lo que necesito es saber cuánto vale este 16,65 en T para cada una de las mu. ¿Me siguen? Con mi lo deben haber hecho con Z, ¿sí? Entonces, también se puede calcular con Z, pero también se puede calcular con valores de X media, porque la normal te permite introducir media varianza. El T me dice cuántos son los grados de libertad, y yo le tengo que hablar en lenguaje de T. No me permite ingresar otra cosa. Entonces, en el primer caso, si yo quiero saber cuánto vale esto, es decir, si la media es 15,50, ¿cuánto vale esta probabilidad? Es decir, la probabilidad de cometer el error tipo 2, bueno, yo tengo que calcular la probabilidad de que sea menor a 16,65. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Yo tengo que calcular esto. Pero ¿cómo hago en T? ¿Qué tengo que hacer con este 16,65? ¿Qué tengo que hacer con ese 16,65? Transformarlo. Pues yo voy a ir, bueno, calculemos esta probabilidad. Voy al Infostat, estadística, probabilidades cuantiles, por donde calculamos siempre, voy a ir a T. ¿Y T qué me va a decir? Grado de libertad y valor de X. Yo acá no le puedo poner un valor de X media. Tengo que ponerle un valor de ¿quién? De T. Yo sé que los grados de libertad son 34, eso sí lo sabemos. Pero yo acá no le puedo poner el 16,65, porque ahí no va a saber cuál es mi media, no va a saber. Yo tengo que estandarizar a valores de T. Entonces, para cada uno de estos, vamos a calcular el valor de T. ¿Y cómo calcular el valor de T? Lo habíamos escrito acá. Cualquier estadístico de prueba es X media menos mu sobre S de X media. Los tenemos a todos. ¿Me siguen? Entonces, me dice X media menos mu sobre S de X media. X media, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el X media que yo quiero estandarizar? ¿Todos están de acuerdo con Camila que el X media vale 15,50? El X media, gente, vale 16,65. Exacto. 16,65 menos valor de la media. Ahí sí, 15,50. ¿Me siguen? Dividido el error estándar, que yo ya lo tenía, que era este.
1,70. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si yo quiero calcular, ¿sí?, ¿cuánto vale ahora el error tipo 2 si la media es 15,50? Ahora sí puedo copiar este 1,70, ahí voy, para los que me siguen. Este 1,70 lo puedo copiar, ¿sí? ¿Y cuánto vale la probabilidad de cometer el error tipo 2? Si la mu es 16,50. No, 25,10. Porque fíjense, lo que yo hice ahí, gente, es decir, 15,50 es mi media, que en valores de t vale 0, y yo necesitaba calcular esta área bajo la curva. Entonces, estandarizo el 16,65, que en t vale 1,70, ¿sí? Y le calculo la probabilidad de que sea menor. Y si es la probabilidad de que sea menor, era zona de aceptación, probabilidad de cometer el error tipo 2 porque la hipótesis no le falta. ¿Me siguieron hasta ahí? Si esta es la probabilidad, y ahí repito, si esta es la probabilidad de cometer el error tipo 2, la probabilidad de no cometer el error tipo 2, 1 menos beta, es esto. Repito, para calcular, y esto va a ser igual para todas las medias, una vez que ustedes tienen 1, ya está. 15,5. 15,5, hipótesis nula falsa, si caigo de este lado beta, si caigo de este lado 1 menos beta. Este 16,65 lo tengo que estandarizar a z para poder calcular a t, perdón, para poder calcular esta probabilidad. ¿Por qué? Porque t únicamente me pide los grados de libertad, entonces yo le tengo que ingresar un valor de t. ¿Cómo estandarizo ese valor de t? Como la fórmula de siempre, x media menos mu dividido el error estándar. ¿Cuánto vale x media? 16,65 menos la mu dividido el error estándar. Eso me da el 1,70. Con ese 1,70 entro en el Infostat y tomo la probabilidad de que sea menor, me iba a zona de aceptación. Entonces, si estoy en zona de aceptación pero es falsa, error tipo 2. Si me voy para la derecha, rechazo, siendo falsa. Perfecto, potencia, 1 menos beta. Entonces, con eso ya completé la primera parte del cuadrito. ¿Me siguen? Ahora, ese 16,65 no cambia nunca, chicos. Ustedes para ese 16,65 tienen que calcular el t para cada media. Ahora, para 16 es exactamente lo mismo. Tengo que hacer x media, que es este 16,65. Le puedo poner directamente ya F4 porque lo puedo calcular para todas las medias, menos la mu dividido el error estándar, que tampoco va a cambiar. Y esto lo puedo estirar. ¿Me siguen? Calculo cuánto vale el 16,65. ¿Sí? ¿Cuánto vale el 16,65 teniendo un mu de 16? De nuevo, con este 0,96, ahora que es un valor de t, me voy al Infostat, ¿sí? Y digo, si me voy para la izquierda, no rechazo siendo falsa, error tipo 2 siendo mu 16. ¿Y la probabilidad de hacer bien las cosas? Bueno, hacemos 1 menos eso, que no es otra cosa que esta. Me voy para la derecha en el gráfico, rechazo siendo falsa, perfecto, potencia. Miren qué va pasando a medida que aumenta la mu, a medida que me alejo del 15. El error tipo 2 va disminuyendo y la potencia va aumentando.
con una mu de 17, ¿cuánto vale el 16,65? Lógicamente, gente, acá me tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque estoy a la izquierda de la media. Esas son todas las cositas que se tienen que ir dando cuenta. ¿Sí? Si ahora mi mu es 17, en t, ¿cuánto vale el 17? 0. Bueno, ¿cuánto vale el 16,65? No sé cuánto, pero negativo seguro, porque estoy a la izquierda. X media menos mu dividido el error estándar me da los 0,51. De nuevo, me voy al infostat con este valor y digo, si me voy para la izquierda en el gráfico, aceptaba siendo falsa, error tipo 2. Voy completando el cuadrito. ¿Cuál es la probabilidad de no cometer el error tipo 2? Bueno, 1 menos eso. O bien, en el infostat, el 0,69. Me voy a la derecha, rechazo siendo falsa. Perfecto. 1 menos beta. Ahora, si la mu vale 18, ¿cuánto vale el 16,65? Menos 1,99. Perfecto. Con ese menos 1,99 me voy al infostat y digo, si me voy a la izquierda, cometo el error tipo 2. Perfecto. 0,02 es la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Cuánto es la probabilidad de hacer bien las cosas? 1 menos eso, que no es otra cosa que me va a dar lo mismo que me fui para la derecha del gráfico, rechazo siendo falsa, ok, 1 menos beta. ¿Me siguen? Ahí voy con tu pregunta, Gabriel. Profe, a mí en el 16, el beta me da más chico que en 18. No puede ser, tenés mal el t. Habrás puesto 2 en vez de menos 1. Habrás puesto positivo. Fíjense, a medida que me alejo de la hipótesis nula falsa, el error tipo 2 disminuye y la beta aumenta. Claro, Gabriel, ojo, como si es negativo, sí o sí acá. ¿Por qué? Porque estoy calculando en el 18 cuánto es la probabilidad de que sea menor a 16,65, sí o sí es negativo. Ojo con eso, acá no es en valor absoluto, acá es, no. ¿Pero por qué? Pensemos. Yo tengo una mu de 18, que es la que tenemos acá. Si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que sea menor a 16,65, ¿cuánto vale el 18 en t? En este caso, si mi mu es 18, ¿cuánto vale el 18 en t? ¿Cuánto vale la media en t? A ver, otro que me conteste. ¿Cuánto vale la media? Si mi media es 18, ¿cuánto valen valores de t? 0. Perfecto. Si el 18 vale 0, el 16,65, no sé qué valor va a asumir en t, pero sí o sí negativo porque estoy de la izquierda, ¿me seguís, Gabriel? Si yo lo pongo positivo, estaría diciendo que estoy del lado de acá, porque estoy tomando como que es mayor a la media. Ahí voy, Martina. ¿Me entendiste, Gabriel? Si vos lo pones positivo, te estás yendo del otro lado. Yo lo que necesito es saber, este 16,65, ¿cuánto vale en t con una media de 18? Menos 1,99. Si vos le pones 1,99, estás diciendo, en vez de 16, 20. Porque me estoy yendo para la derecha. Ojo con eso. Martina me dice, yo entiendo cómo averiguar todos los valores, pero con el gráfico no entiendo muy bien cómo darme cuenta si rechaza o no. Martina, haces el primer gráfico, donde ves si cierta zona de rechazo y zona de aceptación con alfa, y esa zona de aceptación y zona de rechazo vos la vas trasladando a los otros gráficos igual. Para la izquierda zona de aceptación y para la derecha zona de rechazo. Lo que pasa que en el primer gráfico vos decís, la hipótesis nula es cierta. Entonces yo rechazo, ok, perdón, si rechazo, error tipo 1. Si no rechazo, es decir, que acepto, ok, 1 menos alfa. Pero ahora yo paso a una 15,5
Y la zona de aceptación sigue siendo para la izquierda y la zona de rechazo sigue siendo para la derecha. ¿Pero qué pasó? La hipótesis nula es falsa acá. No es verdadera como antes. Entonces, si es falsa y yo acepto, cometo el error tipo 2. Si yo rechazo y es falsa, ok, estoy bien. Es 1 menos beta. Lo que es aceptación y rechazo es del mismo lado en todos los gráficos. Lo que pasa que en esta la hipótesis nula es cierta, entonces de este lado tengo beta, alfa y 1 menos alfa, y si es falsa, de este lado tengo beta, porque acá acepto siendo falsa, error tipo 2, y de este lado rechazo siendo falsa, 1 menos beta potencia. ¿Me explicó? O sea, lo que es una aceptación y un rechazo no cambia en ningún gráfico. Lo que cambia es como al tener la hipótesis nula falsa o verdadera, de este lado voy a tener el error tipo 2 y de este lado voy a tener 1 menos beta, probabilidad de hacer bien las cosas, pero en la cierta, ¿sí? Acá tengo zona de rechazo, cierta, error tipo 1. Y acá la probabilidad de hacer bien las cosas. ¿Me entendés? Lo que es aceptación y rechazo lo vas a ir trasladando en cada gráfico igual. Pero después tenés que ver si la hipótesis nula es cierta o falsa, para ver dónde está el error tipo 1, en este caso, y el error tipo 2 en este caso. Lo que es hipótesis nula cierta es en el primer gráfico cuando planteo las hipótesis, y solamente ahí veo el error tipo 1, después siempre el error tipo 2. Exactamente. Franco en el teórico tiene los gráficos igual y mucho mejor que estos, los vi en la filmina ayer. Fíjense. Tienen todo lo mismo, fíjense. ¿Mm? Tienen todo lo mismo. Mis gráficos no son con la mejor estética. ¿Mm? Lo mejor es hacerlo en un papel. ¿Sí? A mí me cuesta mucho también hacerlo en Excel. Fíjense una cosa, y para terminar el punto 1. ¿Cuánto vale beta acá y cuánto vale 1 menos beta acá? ¿Acá cuánto vale beta cuando le mueves 15? Nada, chicos, no lo puedo calcular. Acá yo debería poner alfa y 1 menos alfa, y acá pongo 0,05 y acá pongo 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque acá yo digo la hipótesis nula es cierta, 15, entonces no puedo cometer el error tipo 1, el error tipo 2, perdón, solamente cometo el error tipo 1. ¿Y cuánto vale en todos estos alfa y 1 menos alfa? No lo calculo, no lo calculo. ¿Por qué? Porque si en todos estos la hipótesis nula es falsa, no puedo cometer el error tipo 1, porque no hay forma de que la rechace siendo verdadera, porque es falsa. Lo mismo que en esto. Si acá yo digo la hipótesis nula es cierta, es 15, no puedo cometer el error tipo 2 o 1 menos beta. ¿Por qué? Porque no puedo rechazar siendo falsa, que sería 1 menos beta, o puedo no rechazar siendo falsa, porque es verdadera. Entonces, siempre en la que está la hipótesis, que ustedes dicen hipótesis nula cierta y dibujan alfa y 1 menos alfa, no puedo dibujar ni puedo calcular beta y 1 menos beta. Al igual que acá. El alfa solamente está en la hipótesis nula cierta, porque no hay forma que rechace siendo falsa si es verdadera. Entonces, acá no hay forma que yo no rechace siendo falsa si la mu estoy diciendo que es cierta. En todos estos, yo estoy diciendo la mu es falsa. Entonces no puedo rechazar siendo verdadera. Entonces todos estos no se calculan. Se los digo porque es muy común en un ejercicio de parcial o de final que les demos un cuadrito. Y nunca puedo completar ni esta parte en beta cuando mu es bajo hipótesis nula cierta, ni todos estos cuando la mu es falsa. Cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Se ve? ¿Se entendió, chicos? Perfecto.
Bárbaro. ¿Mm? Entonces, siempre les tiene que quedar claro. Si yo parto que la hipótesis null es cierta en el primer gráfico, donde digo que es 15, solamente veo alfa y 1 menos alfa. No puedo ver otra cosa. Ahora, si yo digo, che, esa hipótesis null es falsa, no es cierta. Bueno, ¿cuál es la mu? 15,50. ¿Cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2? Y bueno, si yo caigo de este lado, cometo el error tipo 2. Si yo caigo de acá, no cometo el error tipo 2, potencia 1 menos beta. Perfecto, pero acá veo beta y 1 menos beta. No puedo ver alfa ni 1 menos alfa. El alfa y el 1 menos alfa solamente lo veo en el primer gráfico donde digo la hipótesis no es cierta. Y lo repito porque después se confunden en eso. El T, acá yo puedo completar esto. ¿Cuánto vale el T acá? Era este 2,44 que habíamos calculado. Esto si quieren lo pueden completar. Porque ¿qué es este T? El valor de 16,65 para cada uno de mis medias. ¿Se entendió? Ahora, en el práctico que es el 2, ¿sí? Ya no vamos a hacer todos los gráficos, ni vamos a, lo vamos a ver más rápido porque ya, ¿sí? Hemos hecho un ejercicio, entonces más o menos ya manejamos el tema. ¿Mm? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos con el segundo ejercicio. ¿Estamos? ¿Me dan un ok? Somos pocos hoy. Buenísimo. Gracias, chicos. Dice, el director de control de calidad de una empresa tiene que decir si acepta un pedido de baterías recibido de un proveedor o si lo rechaza por ser de mala calidad. Las especificaciones indican que la vida útil promedio de las baterías debe ser de 120 horas. Si es menor a 120, estos artefactos pueden presentar fallas, lo que implica una mala calidad. Se selecciona una muestra de 36 de acuerdo a la siguiente prueba de hipótesis. Vamos a copiar los datos. El alfa vale 0,05 y el S vale 12. Dice, ¿cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2 para 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120? Entonces, fíjense, a diferencia del test que hicimos antes, ¿sí? Este es un test como el que hicimos primero era derecho y el que hicimos, al que vamos a hacer ahora es izquierdo. Fíjense una cosa, ¿sí? Y esto se lo digo para que vayamos entendiendo la lógica. Cuando planteamos el primero que era de derecho, gente, cuando nos pide calcular la probabilidad del error tipo 2, ¿por qué me fui siempre para la derecha? Y ahora, que estoy en un test izquierdo, me voy siempre para la izquierda. Fíjense, me pide calcular la probabilidad de cometer el error tipo 2 para 114, 115, 116. ¿Por qué en el izquierdo me voy para la izquierda, valga la redundancia, y en el derecho me voy para la derecha para calcular el error tipo 2? A ver, rechazo antes, me dice Mateo. Sí, pero no entiendo cuál sería la respuesta. ¿Por qué acá en esta no calculé en el primer punto que hicimos un error? ¿Cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2 si la hipótesis nula es 13? Si la mu es 13, perdón, en vez de 16, 17, 18, siempre para la derecha. ¿Se entiende la pregunta? ¿Alguien se anima a prender el micrófono y decir la respuesta? No lo sabemos.
¿Por qué me voy en una lateral derecha siempre para la derecha, chicos? Porque yo estoy diciendo que la hipótesis nula es falsa. Y la hipótesis nula es falsa ¿cuándo? Exacto, cuando me voy para la derecha en este caso. La hipótesis nula sería falsa si yo tomo 15,0001, 15,15 para la derecha. En este caso, la hipótesis nula es falsa únicamente si me voy para la izquierda, es decir, para valores inferiores a 120, ¿se ve? Entonces, siempre cuando estén en una derecha se van a ir para la derecha y cuando estén en una izquierda se van a ir para la izquierda para calcular el error tipo 2. Porque si me voy para el otro lado, me dice Camila, la hipótesis nula sería verdadera, exactamente. ¿Mm? Hacemos este y nos vamos a un recreadito para ver el último. Mu. Tenemos, entonces, que una hipótesis nula donde mu es igual a 120 y una hipótesis alternativa donde mu es menor a 120. ¿Sí? Entonces, estamos, ¿sí? Si quieren, vamos a hacer el primero. Para marcar. ¿Con qué estadístico vamos a trabajar acá? T, perfecto. T porque no conozco la varianza, fíjense que tenemos S, ¿sí? Si planteamos el primer gráfico de todos, ¿sí? Donde la hipótesis nula es cierta, ¿sí? ¿Qué puedo marcar acá? ¿Dónde está la zona de rechazo? ¿Dónde está la zona de aceptación? ¿De qué lado? ¿Y cuánto vale? ¿Dónde tengo la zona de aceptación y la zona de rechazo con esta hipótesis? A la izquierda, excelente. De este lado, ¿sí? Algo así. Voy a tener a ver si podemos copiar todo esto. Zona de aceptación. Zona de rechazo. Si yo parto bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, donde tengo la zona de rechazo, ¿sí? ¿Qué es esta partecita? Alfa. ¿De acuerdo? Vamos a poner A. Ya saben qué. 1 menos alfa. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Primero que tengo que hacer, calcular cuál es mi valor crítico, es decir, aquel que me determina esa barrera que me dice, che, de acá para allá rechazamos y de acá para allá aceptamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo ese T crítico? Me voy al Infostat. Me voy al Infostat, vamos a trabajar con T. ¿Cuántos son los grados de libertad? No me acuerdo cuánto era el N. El N es 36. Perfecto. Entonces, los grados de libertad son 35. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto varía el alfa? 0,05. ¿Dónde voy a poner el alfa para calcular el T este? Si yo sé que esto vale 0,05, ¿en cuál probabilidad? Voy a poner el 0,05, en la menor. Excelente. Entonces yo sé que el T vale menos 1, ¿sí? 68. ¿Están de acuerdo? ¿Qué necesito saber ahora? ¿Cuánto vale, ¿sí? ese T en X media? X media crítico. ¿Cómo calculaba ese X media crítico? Si sabemos. Si sabemos que T es igual a X media menos mu dividido a S de X media,
Para calcular el X media crítico, primero que nada, tengo que hacer T por S de X media más la mu. Perfecto, Gabriel, da eso. ¿Cuánto vale el S de X media? ¿Lo tengo? El S de X media, ¿sí? No es otra cosa que sigma S dividido raíz de n. Para que sea sigma tiene que ser progresión. S dividido raíz de n. 2. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo el X media crítico? Despejo la fórmula nada más. T. Paso multiplicando el S de X media y le sumo mu 0. ¿Cuánto vale mu 0? 120. Lo cual nos da 16,62. Y yo les digo, ¿es lógico que nos dé 116,62? Más allá de los cálculos y demás. ¿Es lógico que me dé 116? ¿Puedo saber si es lógico? Es lógico, gente, porque yo estoy trabajando como una mu de 120 y si estoy a la izquierda tiene que ser más chico que 120. Entonces, y ahora los dejo para que lo piensen un poquito. Voy a tener que calcular los t, voy a tener que calcular el beta, voy a tener que calcular el 1 menos beta, para todas estas mu. ¿Sí? Los dejo que a ver que calculen por lo menos el error tipo 2, ¿sí? Para cada una de esas mu. Un ratito que lo hagan cada uno de ustedes en su máquina. A ver. Y me van diciendo de 114 en adelante cuánto les da la probabilidad de cometer el error tipo 2. Vamos. Ahí Marcos ya dijo un valor. ¿Eso es B, la probabilidad de cometer el error tipo 2? ¿Estás seguro? ¿Alguien más lo hizo? Me dio ahí. A ver, vamos a ver el resto que les da. $0,099. Me dio a mí en 114. 0,099. A ver, vamos a calcular. ¿Cómo calculo el t para cada uno de los valores? Lo podemos hacer muy simple. ¿Cuánto vale X media? 116,62. ¿Están todos de acuerdo? Menos la mu. Dividido el error estándar F4. ¿Sí? Y esto lo puedo estirar. Para cada uno de los valores, calcular cuánto vale ese X media crítico en T. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todos llegaron a esos valores?
Perfecto. Entonces, fíjense una cosa, chicos. En esta hipótesis nula cierta, cuando me vaya a la hipótesis nula falsa, ¿sí? Lo que acá era zona de aceptación, y era hacer bien las cosas, cuando caiga en zona de aceptación, voy a cometer el error tipo 2. El error tipo 2 voy a cometer. Entonces, si yo coloco el 1,31 con 35 grados de libertad, ¿cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2 acá? La mayor. Ojo, la mayor es la probabilidad de cometer el error tipo 2, porque si yo, fíjense, si yo acá paso a tener el otro gráfico, ¿sí? Pero acá yo digo que la hipótesis nula es falsa, vuelvo a pasar todo esto, pero digo, en esta zona de aceptación, si yo acepto y la hipótesis nula es falsa, acá cometo beta. Entonces, para la derecha, la mayor es beta. Aparte, fíjense, chicos, en 114 estoy lejos de la mu. Entonces, a medida que me acerco, el beta va a ir aumentando. ¿Me siguen? Fíjense, 115 vale 0,81. La mayor es la probabilidad de cometer el error tipo 2. 0,31. La mayor es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Cuando yo me vaya al 119, que estoy más cerca del 120, la probabilidad de cometer el error tipo 2 es mucho mayor. ¿Se ve? Para todos, tengo que buscar la mayor si quiero el error tipo 2. Fíjense. A medida que me alejo del 120, mi error tipo 2 va disminuyendo porque el área bajo la curva es cada vez más chiquita. Y el 1 menos beta, directamente lo puedo calcular así. ¿Se ve? A medida que me alejo de la hipótesis nula falsa, mi probabilidad de hacer bien las cosas aumenta. Ese 0,90, Martina, es la probabilidad izquierda, es decir, rechazar siendo falsa, la probabilidad de hacer bien las cosas. ¿Se ve, chicos? Ustedes me habían dado el revés, fíjense. En la hipótesis nula cierta, aceptar es hacer bien las cosas y rechazar es hacer mal las cosas. Ahora, con hipótesis nula falsa, aceptar es hacer mal. Ahí les cambia, ojo con eso. No se lo tienen que aprender así, pero lo que acá es alfa de este lado es beta de este, siempre, porque en una es falsa y la otra es cierta. Entonces, en este caso que estoy en una izquierda, la probabilidad de mayor pasa a ser el error tipo 2. Entonces, fíjense, y me da esta lógica, a medida que me acerco, es muy probable que si mi mu es 119, yo acepto una de 120 y cometa el error tipo 2. Es mucho más probable que si en realidad la mu es 114, porque estoy más lejos. Si yo acá les digo mu de 101, va a ser casi nula o muy chiquita la probabilidad de cometer el error tipo 2. Es decir, que yo tomo una muestra y acepte que es 120 cuando es 114. De nuevo, acá no lo pueden calcular. Acá que tengo alfa y 1 menos alfa. ¿Se entiende, chicos? Y en todos estos no podría tener alfa y 1 menos alfa. ¿Se ve? Sí, no tienen que aprendérselo así de memoria, chicos, porque tienen que entender la lógica. Fíjense, si yo estoy en un test izquierdo, para la izquierda rechazo y para la derecha acepto.
Cuando me voy a la hipótesis nula falsa, si para la derecha acepto, cometo el error tipo 2. Ojo, no se lo aprendan de memoria, sino que grafiquen y vean la lógica. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Porque si yo digo que falsa, y este me decía, che, para allá rechazamos y para acá aceptamos, en este caso si acepto, estoy cometiendo el error tipo 2. Si rechazo, estoy haciendo bien las cosas porque estoy rechazando una hipótesis nula falsa. Ojo con eso, no se lo aprendan de memoria. Vean el gráfico. Interpretemos. Primer gráfico, digo, hipótesis nula es cierta, solamente veo alfa y 1 menos alfa. Para la izquierda rechazo y para la derecha acepto. Eso no cambia nunca. Para la izquierda rechazo, y en un test izquierdo, para la izquierda rechazo y para la derecha acepto. Cuando me voy a calcular el error tipo 2, y yo digo, la hipótesis nula es falsa, es decir, no es 120, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo cometa el error tipo 2 si la mu es 114? Bueno, si para la derecha acepto, caigo en el error tipo 2. Si para la izquierda rechazo, no caigo en el error tipo 2 porque digo es falsa, pero la rechacé. ¿Se ve? Fíjense, algo que no hicimos recién. Podría graficar, ¿lo vieron? El gráfico de la curva de potencia y el gráfico de la curva C. Si ustedes toman esos, yo lo hago así. ¿Se entendió, Verena? No hace falta que se lo aprendan de memoria. ¿Por qué en un izquierdo tomas la mayor para calcular el error tipo 2? Porque para la derecha aceptás. En un derecho, para la derecha aceptás y para la derecha rechazas y para la izquierda aceptás. Entonces, cuando vas a ver el error tipo 2, es aceptar siendo falsa, vas a tomar el izquierdo y en este el derecho. Fíjense, para hacer el gráfico de la curva de potencia y de la curva C, yo lo hago así, ahí se los muestro. Fíjense. Para hacer el gráfico, ¿sí? Lo que está bueno, si toman el 120, sí deberíamos poner esto acá considerando que este es alfa y 1 menos alfa. Vamos a hacer así. A ver si me da. Dice cualquier cosa. Que no me lo trae. Eh, 120. Sería al revés esto. Esperen un segundo. A ver ahí. Ahí está. Fíjense. Lo pueden hacer en gráficos separados, ¿no? Curva de potencia. Y OC, ¿qué era OC? La curva de operaciones características, que es la de cometer el error tipo 2. Fíjense una cosa. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Bueno, si las tocan se van a dar cuenta. La roja es 1 menos beta, pero ¿por qué es 1 menos beta? Porque a medida que me alejo del 120, la probabilidad de hacer bien las cosas es cada vez mayor. Y esta es la del error tipo 2, porque a medida que me acerco al 120, la probabilidad de cometer el error tipo 2 aumenta. Y este pedacito que está acá es alfa. Y todo esto es 1 menos alfa. En el 120, acuérdense que esto es alfa y 1 menos alfa. Florencia, tenés el micrófono prendido. Florencia Minucci, ¿podrás apagar el micrófono? Gracias. ¿Se ve, gente? Fíjense, acá tengo las probabilidades y acá tengo las mu. ¿Sí? La serie 2, que es la roja. Sí, no hay problema. La serie 2 sería potencia. Y la serie 1 sería la curva de OC, que es la curva del error tipo 2. ¿Lo vieron a esto?
potencia, a medida que me alejo, la probabilidad de hacerle las cosas tiende a 1. O C, error tipo 2, a medida que me acerco al 120, la probabilidad de cometer el error tipo 2 es cada vez más grande, ¿se ve? ¿Saben cómo hacer el gráfico? Esto sí o sí lo tomamos también, ¿eh? ¿Se entendió, chicos, cómo hago el gráfico? ¿Qué cosa, Martina? Ojo con esto, acá yo le puse el alfa y el 1 menos alfa, esto sería al revés. ¿Cómo hacer el gráfico? Tocan la probabilidad, chicos, la pintan. Si, por ejemplo, quieren hacer uno solo o los dos, los tocan a las probabilidades, las pintan, se van a insertar un gráfico y ya les trae, ¿sí? Si toman esto, capaz que nos traigan los nombres o no. Sí, fíjense. Tocan las probabilidades y le ponen los títulos, les va a traer los nombres en los ejes, abajo de los ejes de las X, y fíjense, en el eje de las Y van las probabilidades, y en el eje de las X tengo que tener las mu. Entonces, pinto las probabilidades, tiro el gráfico, y después para cambiar el eje de las X, se van a seleccionar datos, y de acá dice etiquetas del eje horizontal, que sería el eje de las X. Ponen editar y seleccionan las mu. Si alguien lo sabe hacer de una forma más fácil, lo hace. Lo que quieren que vaya en el gráfico, lo pintan y tiran el gráfico. Y para modificar el eje de las X, se van a seleccionar datos, eje de etiquetas del eje horizontal, editar y toman la mu. Y ahí les da lo mismo. Ahí le ponen el título y demás. Gente, cortamos 5 minutos. Vamos a plantear el ejercicio que sigue y les va a quedar de tarea. Es igual, solamente que es bilateral. Les doy 5 minutitos, son las menos cuarto, ¿sí? Y 45 y 50 volvemos y nos quedan ahí 20 minutitos hasta las 10 para ver el punto 3. Así descansamos un ratito.
Volvemos, chicos, así planteamos el último y ya los libero. Me avisan cuando estén, porfa. Profe, Sí, ¿me puedes mostrar, porfa, los resultados del ejercicio anterior de alfa? Que no lo llegué a notar. de Gracias. alfa. Y de alfa nomás. Ok, Gracias. de nada. Fíjense que acá, vieron que cuando hacemos el gráfico, en realidad lo que es alfa pasa a ser 1 menos beta y lo que es 1 menos alfa pasa a ser beta. Entonces acá para graficar tienen que invertir estos dos. Fíjense que con beta va 1 menos alfa y con 1 menos beta va alfa. Que en realidad esto iría acá. Claro, si no, no les va a dar. ¿Pero por qué? Porque en realidad esta beta sería aceptar. En estos casos va a ser aceptar, está muy bueno lo que planteaste Camila, si lo ven los chicos, fíjense que beta en este caso sería aceptar siendo falsa, ¿no? Para todo esto sería aceptar siendo falsa, pero para este sería aceptar siendo verdadera. En cambio en este sería no aceptar, o sea, sería no rechazar y rechazar. Se dice así. Rechazar, ¿sí? Rechazar siendo falsa hago bien las cosas, pero si rechazo siendo verdadera, cometo el error tipo 1 que sería alfa. Esto iría acá. Yo se los pongo acá ahora para poder hacer el gráfico. ¿Se entendió eso de 0,95? Camila, ¿lo entendiste? O sea, sería porque se invierten. Excelente. Bueno, fíjense chicos, el último, ¿sí? Tiene varias cositas, varias cosas igual, solamente que nos dice que la revista La Luciérnaga establece las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, muy igual a 120, hipótesis alternativa distinta de 20, perdón, no 120. Y después nos dice, la desviación poblacional es 6 años, ¿sí? Y que el tamaño de la muestra es 100. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué va a cambiar en este ejercicio? ¿Qué les parece? Primero vamos a usar Z. ¿Por qué? Porque conozco la desviación poblacional. ¿Está claro? ¿Y qué otra cosa va a cambiar? ¿Cómo es esta prueba? Es bilateral, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, gente, 2 zonas de rechazo y una de aceptación. Entonces, fíjense, vamos a copiar el gráfico y se los muestro. Si tenemos la normal, porque esto tiene media 0, si esto es Z, ¿sí? Y planteamos que la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Acá voy a tener dos zonas de rechazo. Fíjense, al medio voy a tener zona de aceptación. Si yo planteo que la hipótesis nula es cierta, acá va a ser 1 menos alfa. ¿Se ve? Y de los dos costaditos, ¿sí? Voy a tener la zona de rechazo, ¿sí? Que esto va a ser en realidad alfa sobre 2. Y de este lado voy a tener alfa sobre 2. ¿Me siguen hasta acá? Voy a tener 0,025, 0,025, 0,95. O sea que la primera parte, ¿sí? Nos pedía calcular la probabilidad de cometer el error tipo 2 como 21, 22 y 23. No vamos a llegar a hacerlo, ¿sí? Pero, o hacemos uno, pero fíjense,
Si yo acá tengo hipótesis nula cierta, solamente veo error tipo 1, ¿sí? Que estaría dividido en las dos colas de la curva. Y la zona de aceptación sería hacer bien las cosas, 1 menos alfa. Ahora, voy a copiar todo, voy a tener que dibujarlo. Ahora, si yo me voy, acá hagamos de cuenta que esta mu era 20 acá. Ahora, si yo digo, es falsa. ¿Sí? Y lo quiero calcular con la mu de 21, ¿nos pedía? Sí, 21, 22 y 23. 21, si yo digo que la hipótesis nula es falsa, caigo en zona de aceptación, ¿esto qué va a ser? Si digo beta, perfecto. Y en la zona de rechazo me va a quedar 1 menos beta, que también va a estar dividido en las dos colas. ¿Se ve? Entonces, fíjense que si yo quiero calcular, ¿sí? En el 21, ¿cuánto vale la probabilidad de cometer el error tipo 2? Tengo que calcular esta área del medio, ¿o no? Entonces voy a tener que hacer la probabilidad de que sea menor, menos la probabilidad de que sea menor para eliminarle las dos colas. O bien, la probabilidad de que sea mayor a este, menos la mayor a este, para que me quede esta partecita del medio, ¿se ve? ¿Me siguen? ¿Cuántos valores críticos voy a tener acá? Dos valores críticos. Voy a tener z crítico 1 y z crítico 2. ¿Por qué? Porque tengo, ¿sí?, una zona de aceptación que está, al ser bilateral, ¿sí?, es un área bajo la curva entre dos valores. Entonces, chicos, vamos a calcularlo, por ejemplo. ¿Cómo hago para calcular? ¿Cómo hago para calcular en el primer gráfico mi z crítico 1 y mi z crítico 2? Me voy al infostat. En el infostat voy a usar normal ahora, porque trabajo con z. ¿Sí? Para calcular los zetas, pongo 0,025 acá, ¿están de acuerdo conmigo? Voy a tener los dos zetas, que ¿cómo van a ser? Iguales, pero con signo inverso. ¿Por qué? Porque si yo acá digo que tengo 0,025 y 0,025, bueno, voy al infostat y digo 0,025 me da el z crítico 1. Y si pongo 0,025 abajo, me da el z crítico 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora voy a calcular cuánto vale ese X media crítico en valores de X media. ¿Cómo voy a calcular el valor de X media? Yo sé que T, eso es indistinto. Ustedes le ponen, yo siempre le pongo 1 a este y 2 a este porque este está primero, pero si ustedes quieren llamar 2 a este y 1 a este, mientras el desarrollo sea siempre igual, digamos, mientras siempre tome que el 1 es el 2 es el izquierdo y el 1 el derecho, o a la inversa, es lo mismo. ¿Mm? Si ustedes siguen la misma lógica para todos, les va a dar siempre lo mismo. Les va a dar bien. Entonces, yo siempre uso el de la izquierda como 1, entonces siempre me da el negativo, pero eso es cuestión de cada uno, lo que se les sea más práctico. Si vos, Camila, pones al revés, pero a este le llamas 2 y a este le llamas 1, acá va a ser al revés también y te va a dar lo mismo. ¿Mm? Entonces, para calcular el X media, yo sé que Z va a querer igual a X media menos la mu sobre el error estándar, que en este caso el error estándar lo voy a tener como parámetro.
porque tengo el S, perdón, el sigma. ¿Mm? Si yo tengo el Z y quiero calcular cuánto vale el X media, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Vamos a calcular el error estándar, el S de X media, ¿cuánto sería? Exacto, sigma dividido raíz de n. ¿Sí? Entonces, X media crítico 1, ¿qué va a ser? Z, paso multiplicando el error estándar, lo mismo que hicimos antes, más la mu bajo hipótesis nula, que sería 20. ¿Están de acuerdo? El Z2, ¿sí? Por el error, más el 20. Fíjense, chicos, si yo tomo como mu 20, ¿sí? Estos dos valores, está uno a la derecha y uno a la izquierda, que sin ir más lejos, un intervalo de confianza del 95%. Miren cómo todo se relaciona. Si yo tengo una mu de 20 y me fui para un lado, pues fíjense que cuando calculamos este X media crítico, no estamos aplicando otra cosa que la fórmula del intervalo de confianza, que se acuerdan que era bueno, X media menos sigma por el error, pero acá estoy tomando la mu, entonces lo mismo, yo digo el 120, 18 y 21, me queda un 95% al medio, que sería esto. Estos dos valores son en valores de X media, los dos valores críticos que me dicen para allá recházame y para acá al medio acepto. ¿Me siguen? ¿Todos pudieron llegar al 18,82 y el 21,17? Perfecto, Rosario. ¿El resto? Entiendo que como que no me paran, me vienen siguiendo. Cualquier duda, lo volvemos a repetir, ¿sí? Entonces, fíjense, chicos, para todos los valores de la media, acá justo trajo 21, 22, 23. Me fui para la derecha. ¿Podría haber traído 19, 18, 17, 15, 14? ¿Me podría preguntar cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2, pero para la izquierda? Sí, porque es bilateral. Entonces, mientras sea distinto de 20, podría calcular cualquier probabilidad del error tipo 2. 20,05, 19,5, 18, 17, 15, 30, ¿sí? En este caso dijo 21, 22, 23, pero lo podrían calcular para la izquierda también, porque es bilateral. Entonces, la hipótesis nula es falsa. O sea, si yo digo cometer el error tipo 2, es decir, es falsa la hipótesis nula y la acepto. Bueno, ¿cuándo es falsa? ¿Cuándo es distinta de 20? Porque la única forma que sea verdadera es que sea 20. Entonces, para todos los otros valores, puedo calcular el error tipo 2. No era como en las otras, que o nos íbamos a la derecha o nos íbamos a la izquierda porque eran laterales. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Para cada valor de mi mu, calcular los críticos. Los z, ¿sí? ¿Cuánto vale el 18 y el 21? Para mu 21, mu 22 y mu 23. ¿Sí? Entonces, fíjense, Z1 lo seguimos llamando como saco X media. X media, como siempre, despejando esto, Z por el error más la mu. Z por el error más la mu. Rosario Junco fue la hermana de Joaquín, ¿o no? Compañero mío de Facu. Sí. Bueno, mándale mis saludos. Entonces, ¿se entendió, Franco? Para un lado y para el otro. 18 y 21. Perfecto. Entonces ahora, chicos, ¿sí? Yo ya armé esta partecita, sería, porque lo calculé para 20. Yo acá voy a calcular cuánto vale el beta, voy a calcular cuánto vale 1 menos beta, voy a calcular el alfa, 1 menos alfa. Acá no voy a poder calcularlo. Justo hoy el cumpleaños de tu hermano, ¿no? 10 de septiembre.
Ya le voy a escribir. Bueno. Entonces, fíjense, hasta acá me siguen, ¿no? 1 menos beta acá no lo voy a poder calcular porque esta es la mu bajo hipótesis nula, y acá no voy a poder calcular los alfa ni los 1 menos alfa. Este es el cuadrito que les digo que entra sí o sí. Y nunca, chicos, va el beta 1 menos beta acá, se los digo porque ejercicio de cajón que va este, ¿eh? Les damos el cuadrito, ¿sí? Siempre lo tomamos. Entonces, yo tengo que calcular los z para cada uno de mis medias. Me siguen, porque esto lo venimos haciendo siempre. Entonces, vamos, más x media crítico, F4, le pongamos, menos, aplico la fórmula de z, menos la mu, divido el error. Y al error le vamos a dar F4. ¿Estamos? Entonces, acá calculo cuánto vale el 18 para cada una de mis medias. Lo mismo para el Z2. X media menos la mu dividido el error. Para cada una de mis medias. ¿Me siguen? ¿Hasta acá estamos? Entonces, chicos, si yo quiero calcular el beta, fíjense, esto ya lo tengo, o sea que con esto puedo entrar en el Infostat. Pero si yo quiero calcular las probabilidades, lo que voy a tener que hacer, ¿cómo voy a calcular este beta? Habíamos dicho que beta era la zona de aceptación que era el medio. Voy a tener que hacer la probabilidad de menos 0,29 menos la probabilidad de menos 3,62, que una de las dos le va a dar muy, muy, muy chiquita. Acá que voy a tener que hacer la probabilidad de que sea menor que este menos la que sea menor que este. La probabilidad de que sea menor que este menos la menor que este, para que me quede el área del medio. ¿Puedo usar las mayores? Puedo usar las mayores, lo que a usted le quede más cómodo. Entonces, por ejemplo, vamos con el 21. Si yo tengo 0,29, valor de z, vamos a calcular la probabilidad. Calculo, tomo la menor, ¿sí? Tomo la menor y le voy a restar, vamos a calcularlo primero, la menor de este. A ver si me da lo que me había dado a mí. 0,61. Sí, perfecto. Fíjense, esta es muy chiquitita, o sea que casi que les va a dar la menor. Fíjense, la probabilidad que sea menor que Z2 menos la probabilidad de que sea menor a 3,62. Ahí vamos, denme un segundo, así lo terminamos para los que me van siguiendo. Vamos con el segundo, a ver si, ahí va. Yo tengo que calcular, a los Z llegaron todos, alguien se quedó en los Z, porque eso sí, si no vuelvo al principio. No, los Z lo tenemos todos. Marcos, ¿te quedaste en los Z? En los Z, ¿qué tengo que hacer en los Z? Estos Z llegamos, estos son los X media críticos para una mu de 20. ¿Sí? Para una mu de 20. Ahora, para la mu de 21, 22 y 23 cambian. Es lo mismo que veníamos haciendo antes. ¿Qué hago? X media menos la mu dividido el error estándar para 21 con el 18. Y de este lado para el 21 con el 21. O sea, ¿cuánto vale el 18 con media 21 menos 3,62? ¿Cuánto vale el 21 con media 21? 21 y 17 con media 21, 0,29. X media menos mu dividido el error estándar. Para el 22 lo mismo. X media menos mu dividido el error estándar. X media del lado derecho menos mu dividido el error estándar. Y así sucesivamente para cada uno. Vamos directamente a ver el 21 y los otros los replican ustedes, después se los paso. Me pasan los resultados y yo le digo si están ok. Así no nos vamos de tiempo. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2, siendo que la mu es 21, o sea, en el 20, hipótesis nula cierta, solamente cometo el error tipo 1.
Si yo digo que es 21, la hipótesis nula es falsa, solamente puedo cometer el error tipo 2 o 1 menos beta, es lo único que me aparece en el gráfico. Entonces, ¿cuánto vale el 18 y el 21 para 21? Para una MU de 21, ¿cuánto valen los dos críticos? Bueno, los estandarizo, x media menos MU dividido el error estándar para cada uno. Perfecto, entonces yo ya sé, ¿sí?, que esto vale menos 3,62 y esto vale 0,29. Con una MU, hagamos de cuenta, bueno, 0, pero para la MU de 21. Es 0 esto, porque estos son Z. Esto vale 0. Si este vale menos 3,62 y este vale 0,29 y yo quiero esta área bajo la curva, lo que tengo que hacer es la probabilidad de que sea menor a este menos la menor a este, para que me quede esta área del medio, como cuando hacíamos un cálculo cualquiera. O si no, puedo hacer la mayor a este menos la mayor a este, para que me quede siempre la parte del medio, me va a dar lo mismo. Entonces, si yo voy al infostático, coloco el 0,29 normal, media 0, varianza 1, porque este es un valor de Z, y tomo la menor, me da que esta parte, todo esto de acá para allá, todo, incluyendo esta colita, es 0,6153520344. Pero ahora le tengo que sacar este pedacito. ¿Cómo le saco ese pedacito? Bueno, calculemos la probabilidad que sea menor a 362. Esa probabilidad, este pedacito, vale 0,000001, que es casi 0. O sea, no les va a cambiar mucho, menos 0,000146, me da esta área bajo la curva, es decir, que la probabilidad de cometer el error tipo 2 si la MU es 21 es del 0,61. Y la potencia sería 1 menos eso. Y para estos tienen que hacer exactamente lo mismo. Acá calculamos la menor a menos 1,37 menos la menor a 5,29. La menor a menos 0,4 menos la menor a menos 0,7. Todos estos les van a dar muy, muy, muy chiquitito. ¿Me siguen? Estos dos, ¿los hago o se los dejo? Lo puedo hacer, yo no tengo problema en quedarme 5 minutos más. No sé ustedes cómo están de tiempo. O me dicen, si no se entendió el 21, lo vuelvo a repetir. Es porque, chicos, necesito esta área bajo la curva. Bueno, repito el 21 y les va a quedar el 22 y el 23 de tarea. Todos llegaron al 18 y al 21 de los Z críticos para el 20. Es decir, hipótesis nula cierta, 1 menos alfa al medio, alfa sobre 2 de cada lado. Si yo estoy entre 18 y 21, si yo caigo entre 18,82 y 21,17, si caigo adentro, es decir, en esta parte, no rechazo, acepto una hipótesis nula cierta, perfecto, 1 menos alfa. Me voy al gráfico y digo, che, no, la hipótesis nula es falsa, no es 20. ¿Cuál es la probabilidad de que si es 21 yo cometa el error tipo 2 de decir, acéptele de 20? Bueno, si yo decía que la hipótesis nula es falsa, en este caso, es falsa y es 21, ahora la zona de aceptación, que es la parte del medio, pasó a ser la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Por qué? Porque acepto una hipótesis nula falsa. Acepto una hipótesis nula falsa. Toda esta parte es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Y si caigo en las puntas, zona de rechazo, voy a estar haciendo bien las cosas. Voy a rechazar una hipótesis nula falsa. Ok, 1 menos beta, potencia. ¿Cómo calculo esta área bajo la curva? Y bueno, necesito dos valores. Este y este. Lo estandarizo para tener valores de Z y entrar con media 0 y varianza 1. ¿Qué tengo que estandarizar? Estos dos. Así como en los laterales estandarizábamos 1, acá estandarizamos 2. ¿Por qué? Porque es bilateral y tengo que calcular esta área bajo la curva, chicos. Son dos valores, entre dos valores, probabilidad entre dos valores. Entonces, el 18, ¿cuánto vale con mu 21 en Z? Bueno, x media menos la mu dividido el error estándar. El 21, x media menos la mu dividido el error estándar. Entonces yo necesito saber cuál es la probabilidad entre estos dos zetas. Es decir, fíjense, si yo lo gráfico, esto sería 0,29, estaríamos un poquito más acá, y menos 3,62, mucho más acá. Mi zona de aceptación
que sería la probabilidad de cometer el error tipo 2, que es lo que yo quiero calcular, es esto. ¿Por qué? Porque esto vale 0,29, o sea, está cerquita del 0, más o menos a escala, y esto sería menos 362. Fíjense, el menos 362 está muy lejos. Si más o menos más menos 3 deviaciones estándar tenemos casi todo en la normal. Entonces el menos 3,62 está muy lejos, entonces esta probabilidad nos va a dar muy chiquita. Pero entonces, si yo quiero toda esta área bajo la curva, es decir, la zona de aceptación para ver cuánto vale el error tipo 2, que es este, digo, bueno, hagamos la menor a 0,29 y le restemos la probabilidad menor a menos 3,62. Entonces, entro con el 0,29 y tomo la menor. Es decir, tomé toda esta parte que me dio el 0,6153. Y le resto esta colita, que es casi insignificante porque les va a dar casi 0. Menos 0,000143. A eso le resto esta colita y obtengo cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Y si hago 1 menos eso, obtengo el beta, que es esta parte más esta parte, porque está dividida en 2, que esta parte va a ser casi ínfima, es casi todo eso. Entonces, esta es la probabilidad de cometer el error tipo 2, que es la probabilidad de esto menos esto. Para el 22 voy a hacer lo mismo, la probabilidad de menos 1,37 menos la de este. Para el 23 voy a hacer lo mismo y termino de completar el cuadro. Da 0,084, ¿sí? Y para 23, 0,018, tal cual. Así como dijo María Cruz. Se los muestro rápido. Para el 22, entro con este, la probabilidad menor, tomo la probabilidad menor, ¿sí? Es decir, que tome de acá para allá, y fíjense que cuando entre con el 5, chicos, el que le voy a restar es casi 0. Entonces la probabilidad de cometer el error tipo 2 es esta, directamente. O sea, le voy a restar, fíjense, esto es elevado a la 8, es decir, es 0,00000006. O sea, eso lo pueden copiar y restarlo, pero no va a cambiar. A ver si me lo hace. No cambia. Para el 23 lo mismo, entro con el menos 3,04, tomo la menor, y le debería restar la menor a menos 7 desviaciones estándares casi, que es casi 0, fíjense, esto es 1. La menor es casi 0. Entonces me queda que la probabilidad de cometer el error tipo 2 acá es muy chiquita. Fíjense, a medida que me alejo del 20, la probabilidad de cometer el error tipo 2 disminuye y la potencia aumenta porque voy a hacer bien las cosas. Muy difícil que yo acepte una MU de 20 si la real es 30. A medida que me alejo, la probabilidad de cometer el error tipo 2 es cada vez más chica. Y acá de nuevo también lo pueden graficar, practiquen eso, ¿sí? Lo tienen en el teórico, los gráficos también. ¿Se entendió, chicos? María Cruz sí nos dio su resultado perfecto. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? La semana que viene ya es la que no tenemos clases, o porque hay 2 semanas que rindan. O es 21 y 28 que no tenemos clases. ¿La semana que viene tenemos clase o no? El jueves 17. Desde la semana que viene no tenemos. O sea que nos vamos a ver directamente el primero. La semana del primero. Y el 3 rendimos. Bueno, no sé cómo nos vamos a organizar esta semana, no sé si ahí ven mi calendario, porque ustedes tienen el teórico lunes o el martes, ¿no? A la mañana. Vamos a tener martes y jueves, ¿sí? Y el sábado el examen, por lo cual aprovechen también un poco, sé que están con los finales, pero estudien para el 3, cosa de que esta semana vengan a sacarse dudas y veamos ejercicios puntuales. Les vamos a hacer un repaso con varias cosas, pero es necesario que estudien. Cualquier duda, cualquier consulta, nos mandan por WhatsApp o nos pueden mandar en medio de la cátedra. Si tienen alguna duda con algún ejercicio, nos mandan la foto. Creo que no nos han quedado casi ejercicios sin resolver. Si les quedó alguno, me escriben. Cualquier duda, cualquier consulta, durante la semana que viene, no hay problema también. Bueno, vamos a subir el repaso antes, buena idea, ¿vale? Me parece bien.
¿sí? Si podemos la semana que viene ya se lo subimos, así lo van practicando. La unidad 12 no vamos a verlo nosotros, lo que vieron con Mimi. Ya les vamos a pasar bien en el chat. Yo ahora les escribo a los profes y después les mando por el WhatsApp. Así que bueno, buen fin de y que les vaya muy bien en los exámenes. Cualquier cosa nos escriben. Chao chicos, nos vemos.